La loz media ha sido un término y tema que ha llamado demasiado la atención de Internet en años recientes. Y como no, la loz media hace referencia ya sea a imágenes, libros, películas, canciones o capítulos de nuestras series preferidas que por diversos motivos se han perdido en el tiempo, no pudiéndose recuperar, quedando como leyendas que solo pocos vieron y otros apenas recuerdan. Por supuesto, como todo en la vida, hay un lado más oscuro y perturbador de la loz media, y es cuando hablamos de video shock, videos que muestran muertes, torturas y los últimos agónicos momentos de distintas personas, pues también en el mundo del crimen organizado cuenta con una serie de videos que solo algunos fueron capaces de ver. Así que en este especial de Halloween te hablaré de 3 macabros casos de los media enfocado en el narco. Bienvenido una vez más a Arles Gore. Carlos Enrique Sánchez Martínez, mejor conocido como El Cholo, fue uno de los líderes y presunto fundador del cártel Nueva Plaza en 2017. El Cholo se habría separado del cártel Jalisco Nueva Generación cuando fue señalado como traidor y presunto autor intelectual del asesinato del colombiano, quien era un importante operador financiero del cártel Jalisco. Fue entonces que el mismo Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho, ordenó la muerte del Cholo. Y aunque el Cholo se alió con Eric Valencia Salazar, alias el 85, uno de los fundadores del cártel Jalisco, para operar el cártel Nueva Plaza, de poco le sirvió, ya que en un operativo del cártel Jalisco lograron dar con el Cholo un 18 de marzo del 2021, mostrándolo en una grabación confesando distintos crímenes y su relación con ciertos funcionarios del gobierno. Ese mismo día aparecería su cuerpo envuelto en una vieja sábana con varios cuchillos clavados al cuerpo, con diversos carteles que decían por traicionero. La autopsia revelaría los detalles más crudos, así como las fotos que circularon de su cadáver. La necropsia realizada por forenses revelaron que al Cholo se le rompieron ambas piernas a la altura de la tibia y la rótula, así como marcas por pinzas eléctricas. Se le extrajeron los ojos, así como varias lesiones alrededor de su cuerpo, y finalmente 3 impactos de bala en la cabeza. Se sabe que hay grabaciones de su tortura por diversas fotos que circularon en redes sociales, pero los momentos más grotescos y horripilantes se dice quedaron grabados en video, solo para el deleite y satisfacción del Mencho, quedando sus horribles últimas horas con vida, como los media. Mi nombre es Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo, originario de Guadalajara, Jalisco. Me encuentro en esta situación por ser contra del circulante. Por eso la situación la vivirán. Ustedes muchachos, los pocos, muchos que sean los que queden apoyándome, pues déjense de cosas y dedíquense a la familia mejor. Como que veo yo. Enrique Camarena Salazar, también conocido como Kiki Camarena, fue un agente de la DEA, Administración para el Control de Drogas, agencia estadounidense que en un intento para tener gran relevancia en el país, comenzaron a investigar los movimientos del Cártel de Guadalajara, grupo formado por Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Kiki Camarena se habría infiltrado en la organización en primera instancia como agricultor en una de las tantas plantaciones de marihuana y opio del cartel. En 1984, Kiki Camarena habría dado información a la DEA para la destrucción de una plantación de marihuana de 1,000 hectáreas, conocida como Rancho Búfalo, valorada en $8,000 millones, así como la destrucción de varios laboratorios dedicados a la fabricación de cocaína.
Esto habría marcado el destino de Quique Camarena, ya que en una decisión múltiple entre el cártel de Guadalajara, autoridades corruptas del gobierno y la misma CIA de Estados Unidos, quienes recibían ganancias del cartel, decidieron secuestrar y asesinar a Quique Camarena un 8 de febrero de 1985. Su tortura duró al menos 36 horas, quedando todo registrado en grabaciones de audio, las cuales fueron descritas en un juicio para esclarecer la muerte de Quique Camarena. En estos audios se revelan detalles demasiado crudos y fuertes, entre los cuales están que le rompieron todos los dientes a golpes, lo quemaron en diversas partes de su cuerpo y lo agredieron de manera sexual con un palo, para finalmente darle muerte con varios golpes en la cabeza con una barra de hierro. Es esto último de lo que se habla por parte de ciertos conocedores de VideoShock, y es que se habla de para que quedara evidencia y sí, cierto morbo en saber que se cobró venganza por todo el dinero que Quique los hizo perder, que se asegura se grabó el infame momento en el que asesinan a Quique Camarena para enviarle el video a Félix Gallardo de que el trabajo estaba completo. Aunque no quisiera, comienzo a recordar cosas tras la golpiza que me han dado y mientras recuerdo iré diciendo todo lo que sé. Bueno, no lastimes a mi familia, por favor. Nadie va a lastimar a tu familia, olvídate de eso. No son culpables de nada. Tú solamente sigue recordando, ¿eh? No te golpearé ni nada, ¿ok? Por favor. No conozco a ninguno, comandante. Y voy a detenerme. Si supiera se lo diría, señor. Le digo que tengo miedo, se lo estoy diciendo. ¿Qué? ¿De quién es? De Sergio, el hermano de Manuel. ¿Podría pedirte que vendes mis costillas, por favor? Veamos, te he tratado bien, ¿no? Ahora veamos, me vas a hablar bien. Bueno, creo que es todo, señor. ¿Todo? Sí, creo. ¿De cuáles me has hablado? Este último caso fácilmente es uno de los más aterradores y grotescos referente a narcoejecuciones, ya que implica una de las represalias entre grupos del crimen organizado y de las primeras veces que se cruzó esa línea de no meterse con la familia. Héctor Luis Palma Salazar, mejor conocido como el Güero Palma, fue un sicario que trabajó en primera instancia para el cártel de Guadalajara de Félix Gallardo, del que te hablé en el puesto anterior. El Güero Palma, dentro de esa organización, habría conocido a Joaquín Guzmán, alias El Chapo, donde se volverían socios y amigos, decidiéndose salir del cártel de Guadalajara para entrar al cártel de Sinaloa. Aunque antes de esto, presuntamente el Güero le habría robado a Félix Gallardo un cargamento de droga, de lo cual Félix nunca se olvidaría, en especial cuando en la década de los 80 inició un conflicto entre el cártel de Sinaloa del Güero Palma y el Chapo Guzmán en contra de los Arellano Félix, sobrinos del mismísimo Félix Gallardo. Durante este conflicto se dice que los Arellano Félix contrataron al venezolano Enrique Rafael Clavel Moreno para que se infiltrara en las filas del Güero Palma. Ya adentro, Rafael enamoró a Guadalupe Lejía, esposa del Güero Palma, convenciéndola de huir con él y los dos hijos del Güero, Natalie de 4 años y Héctor de 5, a Estados Unidos. La mujer sacó 2 millones de pesos de la cuenta del Güero y huyeron a San Diego, California. Ahí Enrique Rafael revelaría su verdadera misión, asesinando a la mujer para después decapitarla y enviarle la cabeza de su mujer dentro de una hielera al Güero Palma. Pero esto solo sería el principio de la pesadilla. Enrique Rafael se llevaría con él a Venezuela a los 2 hijos del Güero Palma, donde una semana después de haber asesinado a la madre de los niños, este drogaría previamente a los pequeños, y desde el puente de la Concordia, con una altura de 150 metros, este hombre se grabaría a sí mismo arrojando a los pequeños niños desde lo alto, muriendo ambos al impactarse con el agua. Este video sería mandado al Güero Palma, volviéndolo totalmente loco y creando a uno de los sicarios más violentos de esa época, y dejando uno de los media más atroces que nunca más volverán a ser vistos. Antes de irme, agradecerle a los nuevos miembros del canal, Juan, Emanuel Valdivieso, Yander Telles y Diana Vargas, que se unen a Giovanni Molina, Carlos Soriano, Clos Camacho, Miguel Gutiérrez, S. Castañeda, Velázquez Nicolás, Ghoster, Alice Cavalera, Víctor,
Twig RL, José Arteaga, Cristian Suárez, El Pepe, Gonza, Copito, Bayón KM, Yasuo y Sander Mead, también a los super gracias de Alex Ávila, Yarod Palacios y Dark Crimson. Créanme que más que nunca les agradezco este enorme apoyo que me brindan. Disculpen si no contesto los comentarios, pero mi celular se acaba de descomponer y era desde donde hacía todo. Espero nuevamente hayan disfrutado de este especial de Halloween. Eso sería todo, amigos, espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal y dejar su me gusta, que en serio me ayuda mucho, junto a su comentario, para que esta comunidad vuelva a crecer. Síganme en mis redes como Facebook, Instagram, Twitter y, por qué no, en Twitch, donde estaré jugando juegos gore y de terror. Me despido como siempre recordándoles que mi nombre es Arles Gore, agradeciendo su atención.